Nosotros como personas somos seres que tenemos hábitos, que tenemos costumbres y a su vez tenemos una personalidad misma que nos identifica como seres únicos. Pero ¿qué tanto se relacionan estos hábitos, estas costumbres que tenemos con nuestra personalidad? Bueno, para ello hoy en el estudio de televisión educativa nos está acompañando el psicólogo Alfonso Contreras Cervantes, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Alfonso. Para entrar rápidamente en el tema, en programas anteriores ya hemos venido hablando de la importancia que tiene la autoevaluación y los beneficios que obtenemos de ella. Ahora bien, en relación al tema que hoy nos ocupa, ¿qué debemos analizar en relación a la personalidad que tenemos o bien proyectamos como padre de familia o ser sociable? Es muy importante que cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de una serie de factores que componen e integran a esa personalidad y que la vamos adquiriendo desde que nacemos y durante todo el desarrollo humano. ¿Qué tenemos que analizar? Pues tenemos que analizar cuáles son nuestros hábitos, porque la personalidad es la imagen de nuestros hábitos, las formas como aprendimos a conducirnos en diferentes ámbitos, desde la escuela, en el hogar, en la comunidad, y se llevan hasta el matrimonio los hábitos y se llevan hasta el trabajo. Entonces es muy importante saber cómo absorbimos ese tipo de formas. Hay hábitos que son positivos y hay hábitos pues que son negativos. Desafortunadamente pues como seres humanos somos esponjitas que vamos adquiriendo y nos acercamos y adquirimos también de lo bueno y de lo malo. Entonces analizarnos y autoevaluarnos también en qué vemos que los demás no toleran de nosotros y que tenemos que buscar la forma de modificar o de sustituirlo. Eso es lo importante. Y como padres de familia que estamos trabajando a través del ejemplo, formando nuevos seres humanos, también es importante esta reflexión, que muchas veces se le pide a los niños ciertas cosas y a las niñas, a los adolescentes, y no hay congruencia entre el mensaje, entre lo que pedimos y lo que estamos dando. Sin duda. Así es. Algo que tenemos en común y nos identifica como personas es el hecho de que todos y cada uno de nosotros pasamos por diferentes etapas, vamos cambiando a lo que vamos llamando como el desarrollo humano. Si hablamos de personalidad y hábito, que es el tema de hoy, ¿qué identifica a cada una de estas etapas? Bueno, yo creo que nos debemos de concentrar mucho en la etapa de la prevención. Cuando hablamos de hábitos y valores, formas de cómo nosotros nos vamos en la formación, que nos va a influir en un futuro donde nosotros nos desenvolvemos. Estamos hablando que desde los 0 hasta que nacemos hasta los 10 años es la etapa en la que más se pueden inculcar buenos hábitos, tratar de erradicar los hábitos negativos y también trabajar con los valores. Porque cuando entra un niño o una niña a la parte de la pubertad, a la etapa de 10 a 12 años, después la adolescencia, después la juventud, ¿cuántos padres de familia tratan de pensar que cuando eres niño se puede justificar cualquier actitud y no se establecen límites? Llega el momento que a los 10, 12 años ya tratan de inculcar aquello que ya les viene perjudicando como papás por los reportes de la escuela, porque los niños y los jóvenes o las niñas ya no obedecen. Entonces tenemos que trabajar en la prevención. No con esto quiere decir que no podamos en la etapa de la adolescencia y la pubertad trabajarlos, pero es mucho más complicado. Siempre estamos corrigiendo en lugar de trabajar en la prevención. Entonces, cuando tenemos de 0 a 10 años, hay que estar sobre ellos, mucha comunicación y sobre todo los lazos de confianza, que en un futuro es cuando nosotros vamos a poder trabajar en poder persuadir, dialogar, escuchar, tolerar y respetar también las etapas que vienen posteriores. Imagínate pues ya una persona de 40, 50 años, hay profesionistas excelentes, académicamente, técnicamente conocen todo el funcionamiento de sus áreas de trabajo, pero con hábitos que los aíslan del resto de la gente que los rodea. Así es. Entonces, hasta en ese momento se trasladan los hábitos. En los matrimonios, hablamos de personas ya mayores que pensamos que ya no van a batallar en la interrelación y van desde... A mí no me enseñaron a que yo tengo que recoger la toalla desde que me baño. Yo no sabía que tenía que levantar mi plato y ponerlo en su lugar.
o acomodar mi cama, todos esos, y van perjudicando la relación y se van creando conflictos que a veces es más difícil entre más tiempo, hablando del desarrollo humano, tratar de darle para atrás que cuando se le inculca a uno de niño o de niña. Así es, sin duda. Bueno, ahora bien, ¿qué es un hábito y cuándo lo convertimos en ello? Un hábito es una acción que se repite de manera cotidiana y que con el paso, que no necesita una metodología, que no necesitamos ir a una escuela, que no necesitamos un libro para aprenderlo, pero, y que se convierte en parte de nuestra vida por estarlo repitiendo, y que se basan más en lo que miramos y en lo que escuchamos que en lo que nos están diciendo que hagamos. Ejemplo, un niño que ve a su papá, un niño de 2, 3 años rasurándose, simplemente de repente él agarra el rastrillo y empieza, es la imitación. Una niña que ve a su mamá pintándose los labios, de 2, 3 años, que están pequeños, y agarran igual. Pero vamos desde los más básicos y sencillos que se imitan hasta aprender a fumar, aprender a beber bebidas alcohólicas, en la alimentación. Por eso es importante conocer que el hábito cada vez se va arraigando más entre más lo vamos actuando y lo vamos viviendo. Digamos que para los niños sería más efectivo de una manera visual, que vean que el papá está haciendo tal o cual acción. Si le decimos ponte a leer y si uno no lee, pues obviamente no lo va a hacer, ¿no? Sí, arrastra más yo pongo un ejemplo muy claro cuando doy las conferencias y digo, vamos a hacer un ejercicio donde todos vamos a poner nuestro dedo pulgar en la barbilla y pongo el dedo índice. Y gente mayor que dice uno, pues está escuchando, está poniendo atención, y de repente todos los veo, yo digo el pulgar, y todos y pongo el dedo índice y todos están con el dedo índice. Quiere decir que igual, si un niño está en formación y el adulto ya se supone que tenemos más experiencia y nos dejamos guiar por el ejemplo y por lo visual, pues más los niños. Sin duda. Hablando de los hábitos, ¿qué tipos de ellos hay? Y háblanos de ellos. Yo clasifico en ciertas, de alguna manera, hábitos de higiene sobre todo. El lavarse los dientes, bañarse todos los días, cambiarse de ropa, tener los espacios donde vivimos limpios. Los hábitos también intelectuales. Yo promuevo mucho que se trabaje lo que es las técnicas de estudio en las casas y los hábitos de lectura. ¿Qué significa esto? Que a veces que los niños no tienen ni espacios adecuados para estudiar, no tienen las herramientas o las técnicas básicas. Hay niños que están sentados en sillas altas, que le están volando sus pies, se están incómodos y lo primero que quieren es terminar mal la tarea y bajarse e irse a jugar. Entonces necesitamos buscar pues un lugar adecuado, cómodo para estudiar. La lectura, que todos los días tengamos la oportunidad de leer por lo menos 10 minutos de cualquier libro, de un cuento. ¿Por qué? Porque no sé si has conocido personas, precisamente y adultos, con una ortografía pues más que terrorífica, lamentable. Que hay jóvenes también y personas adultas con un vocabulario muy escaso, muy pobre, y gracias a la lectura pues se fomenta. Entonces es importante el hábito intelectual. Los hábitos también de emocionales, afectivos. Si una persona no aprende a decir te quiero todos los días, si no aprende a abrazar, también es una forma de acercarnos. También si no tenemos eso, se carece de una parte importante como ser humano. Y también está como importante los hábitos sociales. Cómo las personas vamos a veces a otros países y acatamos todas las costumbres y las leyes que existen en otro país como hábito. No tiramos el papel, pero llegamos a nuestro país y lo primero que hacemos es abrir las ventanas, tirar los papeles por la ventana, quítate el cinturón, no respetes el alto, no respetes. Esos hábitos también son muy importantes. Y como lo hacemos los adultos, entonces los niños también van imitando que en ciertas situaciones, en ciertos lugares sí se puede y en otros no. Y sobre todo, que a veces los hábitos en el hogar es donde más se toleran las cosas y no se establecen los límites. Así es. Pasan los niños y las niñas a otra parte de la escuela, van a una fiesta, a otro lugar, y piensan que pueden hacer lo mismo. Y ahí ya no está bien visto.
Así es. Algo que pasa cuando estamos hablando de los hábitos es que en ocasiones tendemos a confundir un hábito con una costumbre y normalmente lo mencionamos como algo igual, como un sinónimo, pero danos un ejemplo para que nosotros podamos diferenciar uno del otro. Los hábitos es una acción muy personal, que es parte integral de la personalidad de cada quien, porque lo hacemos de manera individual, algo similar como lavarse los dientes, pero es algo individual. Y cuando hablamos de costumbres estamos hablando de cuestiones sociales. Cuestiones, por ejemplo, que si yo voy en un autobús y veo una persona que se sube y ya no hay un asiento, una persona embarazada, un adulto mayor, por costumbre, por una regla social, pues se trata de que yo me voy a levantar si estoy más joven y le voy a dar el asiento. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es un hábito y lo que es las costumbres, que pueden convertirse a veces hasta en ley, como las costumbres que tienen a veces las etnias, que se consideran como parte de una ley. Perfecto. Es importante que nosotros identifiquemos los hábitos que deseamos trabajar. Entonces, si yo identifico un hábito en el cual deseo trabajar, un hábito que deseo tener, ¿qué debo de hacer para lograrlo, para tenerlo en mi vida? Fíjate que hay 3 formas sencillas. Para empezar, pues tengo que iniciar haciendo la acción tantas veces hasta que me acostumbre. Voy a querer empezar a querer ir a caminar. Bueno, primero voy y camino una cuadra un día, camino solamente 100 metros y después otro día otra vez los 100 metros. 21 días, primero repitiendo la acción. Un día voy a caminar a lo mejor 50 metros, otro día ya no lo camino, pero es repetir la acción hasta que se haga parte de nuestra vida. La segunda forma es sustituir lo que venía haciendo y es más fácil. Por ejemplo, una persona que ve mucha televisión, los niños que se la llevan viendo todos los programas y que no tienen el hábito de la lectura, o de una hora específica para hacer la tarea. Bueno, un hábito es sustituir que en lugar de ver la televisión de 6 a 7 de la tarde, en ese horario vamos a tener el hábito el papá y la mamá o el que lo cuida y el niño de sentarse a hacer la tarea o de ponerse a leer. Igual durante todo el tiempo para acostumbrarnos. Y la última y muy importante es que tenemos que acercarnos a las influencias positivas y alejarnos a la influencia negativa. Porque si yo estoy en un entorno donde en lugar de alentarme a cumplir con hábitos positivos, me dicen que no es muy importante hacerlo, lo que voy a terminar haciendo es llevándome por el sistema, por las formas de otras personas y terminamos desechando lo importante. Entonces, alejarse de las influencias negativas y acercarnos a las influencias positivas. Bueno, yo quiero empezar a hacer ejercicio, pues no me voy a buscar a la persona que me va a decir que es más importante ponerme a ver televisión o jugando con la tablet o la computadora, sino alguien que me motive a salir conmigo a hacerlo. Así es. Normalmente siempre encontramos, y en las familias más, un detractor de los buenos hábitos. Así es. Ahora bien, hablando de la influencia que recibimos de los agentes que mencionas ahorita, los agentes que no podemos controlar, ¿qué tanto nos afectan en la personalidad? Habíamos hablado en algún tema sobre el desafío de formar buenos seres humanos y hablábamos que existen muchos riesgos. Actualmente varios de los riesgos son la violencia, las adicciones, la mala información, lo que es el mal uso de la tecnología y el vivir estresados. Esos son factores que están ahí latentes como externos, pero que afectan a la personalidad. En las casas pueden los papás inculcarle a los hijos muchos valores positivos como el respeto, lo que son hábitos sobre lo que es saber tolerar. Desafortunadamente los dejan a veces solos viendo programas de televisión donde el mensaje, la información es totalmente distinto al mensaje que dan los padres de familia. Y cuando no hay comunicación y confianza entre padres e hijos, entonces el niño pues cree que a lo mejor el personaje de la televisión es el que dice realmente la verdad y que el papá o la mamá o el cuidador le está mintiendo. Entonces necesitamos ver que esos factores externos como cuidadores existen y que cualquiera está expuesto.
y que muchas veces se ven tantos programas en la televisión, tantos juegos violentos a través de los que bajan y juegan los niños en las computadoras, que pues no hay una supervisión directa, porque es más fácil tenerlos entretenidos que el esfuerzo de ir a supervisar por lo menos qué están haciendo, y son tan vivos que se esconden abajo de las camas creyendo que ya están acostados, pero tienen hasta las computadoras ahí prendidas, retando y tratando de quitarle la autoridad a los padres de familia. Porque algo que me ha pasado y que he aprendido, he trabajado con niños también en cursos, y una de las preguntas que les hago ya cuando pasan 3 o 4 sesiones es: ¿ustedes le conocen el lado a su papá y a su mamá? Todos levantan la mano. Todos saben cómo pueden violar cualquiera de esas órdenes que dan los papás, y cómo pueden lograr que esa desobediencia sea superada de alguna manera, porque saben, le encuentran el lado, que a veces hasta chantajeando. Son actores, digo, porque buscan lograr su objetivo, no porque sean malos, simplemente por eso es importante los límites. Muy bien. Ahora bien, dentro de este tema hay algo que no podemos dejar de lado, lo que es el carácter, mismo que en ocasiones también tendemos a confundir. ¿Qué es carácter? Me gustaría aquí unirlo a lo que es temperamento. La personalidad, pues, es un conjunto de lo que es el carácter, lo que es el temperamento, que incluyen los hábitos, lo que son los valores. Con el temperamento nacemos. Es aquellos rasgos de la personalidad con las que nacemos. Podemos ser una persona extrovertida, introvertida, controladora, depresiva, demasiado estable, una persona prudente, imprudente. Con eso no nacemos. El carácter se va formando a través de la vida, a través de lo que observamos, de lo que aprendemos. ¿Qué es lo importante en esto? Que cuando nosotros identificamos cómo somos o cómo son nuestros hijos en su temperamento, pues es más fácil trabajar a través del carácter, de que sea una persona que se sepa controlar en aquello que vamos a saber que le va a perjudicar en un futuro. Si sé que el niño es demasiado controlador, la niña, se trata de siempre de salir con la suya, porque quiere imponer su punto de vista, pues a lo mejor tengo un temperamento colérico, que tiene otras virtudes, pero que hay que trabajar en aquello que en un futuro lo puede aislar y dejar solo. Así es. Bueno, si quisiéramos definir nuestro temperamento, ¿qué debemos de analizar para que lo podamos definir? Y en caso de ser necesario, ¿cómo podemos controlarlo? Mira, hay varias corrientes en cuanto a la investigación sobre el temperamento. Y hablamos, pues, como mencionaba, que hay colérico, flemático, sanguíneo, melancólico. Pero también se dice que somos una combinación de todos, así es, al final de cuentas. Entonces primero tenemos que analizar cuáles son en este caso lo que más me identifica, y si lo que más me identifica es algo que me puede perjudicar en un futuro, pues trabajarlo con tiempo, buscar alguna forma en la que yo me ayude para que esa parte del temperamento no me afecte. Eso es lo importante en cuestión de temperamento. Bueno, ahora bien, ¿qué es personalidad y cómo nos afecta a todo lo ya visto? La personalidad es la carta de presentación de cada uno de nosotros. Es aquello que nos va a hacer que nos acepten en alguna parte, en algún ámbito, o que nos rechacen. Nos ha tocado personas, como te comentaba, excelentes en cuestiones académicas, pero sus hábitos han sido su peor enemigo. Desde el momento que habla y es imprudente, el momento que trata de imponer su punto de vista sin escuchar los de los demás. Por eso es importante, cuando hablamos de la personalidad, que le podemos incluir la estrategia de arte que mencionábamos en el otro programa, que es la personalidad de incluir, saber dialogar, agradecer, respetar, tolerar y escuchar. Fíjate qué fácil sería con ese tipo de acciones poder prevenir que nuestro carácter sea mucho más fuerte. Entonces, la personalidad viene siendo ese reflejo de lo que fuimos aprendiendo desde nuestra casa, nuestra escuela. Por eso yo también comento que debe haber mucha congruencia y mucha comunicación y relación entre los maestros,
los padres de familia, para que haya una sintonía en la información, en la forma como le estamos dando los mensajes a estos niños y niñas y los adolescentes también en las secundarias y en las preparatorias, para que no vean luchas de poder, que muchas veces los papás son los primeros detractores de los maestros y los maestros de los papás, y ahí se rompe la posibilidad de que los niños tengan un frente común de la misma forma en cómo su personalidad se va a formar. Muy bien. Finalmente, ¿qué debemos de hacer para no perder esa esencia innata que tenemos y que igualmente qué debemos de hacer para mejorarla? Tenemos que aprender a hacer ese juicio de valor personal para reconocer primero nuestras virtudes antes de reconocer los defectos. Algo difícil. Socialmente y familiarmente lo primero que nos hacen es reconoce cómo eres, tus errores. Sí. Primero, en este caso yo recomendaría y sugiero que vamos reconociendo cuáles son mis cualidades y mis virtudes. Pero también voy a reconocer mis áreas de oportunidad, en dónde tengo que trabajar. Cuando yo reconozco mis debilidades y mis fortalezas, pues tengo más oportunidad de saber quién soy. Hay gente que anda perdida por el mundo, que no sabe a los 50, a los 60 años realmente quién es. Y en esto cabe la cuestión de la autoestima. Pues de acuerdo a lo que nos hayan dicho de las ideas y creencias desde el hogar o la escuela, de quién soy, se crean personalidades muy fuertes, de personas seguras de sí mismas. De hecho, eso es importante, que cuando se habla de personalidad se cree que se habla de, mira, esa persona que va por ahí, esa mujer, ¿cómo tiene personalidad? Ese hombre, ¿cómo tiene personalidad? Y lo único que está demostrando esa persona es la seguridad con la que fue educado, con la que le aprendieron a defender su punto de vista y a conducirse en la vida. Entonces, una persona que es insegura va a ser difícil conocerse a sí misma, porque siempre va a estar buscando la opinión de todos para que le digan, a ver, ¿te gusta esta corbata? ¿Cómo me queda? ¿Me la pongo o no me la pongo? A lo mejor le encanta, pero es tan insegura que no la va a usar. En eso tenemos que hacer. ¿Quién soy realmente? ¿Cómo me tengo que presentar según la situación? Porque también la personalidad habla de máscaras. Nos ponemos la máscara de trabajador, de empleado colaborador, de papá, me pongo la de amigo, tenemos muchas, pero es muy cansado cuando en esencia no somos naturales. Así es. Y por último, pues, tenemos que analizar en qué debo de mejorar. Toda la vida somos diferentes de un día a otro, todas las personas. Entonces tengo que aprender de lo de ayer y mejorarlo hoy. Sin duda muchas recomendaciones en las cuales nosotros debemos de trabajar y te damos las gracias por habernos acompañado este día. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y a ustedes en casa les agradecemos el favor de su atención y les recordamos que es importante que vean una escuela también para los padres porque nadie estudia para hacerlo. Gracias por acompañarnos.